Se ha elegido un nuevo papa. Humo blanco se ha elevado desde la Capilla Sistina, rompiendo el silencio de anticipación que mantienen millones de católicos en todo el mundo. Suenan las campanas de la Basílica de San Pedro y una multitud alegre llena la plaza. Pero en medio de la celebración, las preguntas persistentes resuenan silenciosamente bajo la superficie. ¿Papa León XIV? Un nombre que despierta tanto la esperanza de un legado que pueda continuar el camino del Papa Francisco como la preocupación entre muchos observadores. Como un cardenal relativamente desconocido superó a los candidatos favoritos en los momentos finales. ¿Qué verdad se esconde detrás de este resultado inesperado? Hoy te invitamos a quedarte y escuchar un testimonio notable, una historia que puede arrojar algo de luz sobre estas preguntas. Comienza con una carta de un pastor que encontró algo sagrado durante los 8 minutos que su corazón dejó de latir. Cuando nos llegó esta carta, inmediatamente nos comunicamos con él. A través de una emotiva conversación, accedió a compartir su experiencia, creyendo que esta verdad debe ser escuchada no mañana, sino hoy. No estamos aquí para convencerte de que creas en nada. Cada persona tiene la libertad de pensar y discernir por sí misma. Pero lo que queremos compartir es el asombro, el impacto conmovedor de lo que este pastor presenció en ese momento cercano a la muerte. Solo te pedimos una cosa, abre tu corazón y escucha. Si valoras las historias de fe que Eternal Bible Stories te ofrece diariamente, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad suscribiéndote al canal. Deja tu nombre y ciudad en los comentarios. Queremos orar por ti, pronunciar tu nombre ante el Señor y caminar juntos en fe. Más que eso, si esta historia toca tu alma, te invitamos a unirte a nosotros en esta sagrada misión. Al hacer clic en el botón de super agradecimiento, el icono del corazón debajo del vídeo, estás ayudando a que la luz y la verdad lleguen a miles de personas más. Estamos agradecidos por su generosidad y creemos que Dios, que todo lo ve, bendecirá ricamente sus donaciones. Ahora, te invitamos a escuchar la historia de este pastor. Nunca quise escribir. Ni siquiera pensé en contar mi historia. Pero una presión invisible, como una mano invisible presionando mi corazón, me obligó a hablar. No porque sea alguien especial, sino porque lo que presencié fue demasiado aterrador, demasiado pesado para permanecer enterrado en silencio para siempre. Mi nombre es Padre Lorenzo, un sacerdote que ha dedicado 45 años de su vida al servicio de Jesucristo. Me paré ante el altar y prometí dar mi vida, incluso si el mundo entero le diera la espalda. No soy alguien que se deje llevar fácilmente por las emociones o el misticismo. Mi vida siempre ha girado en torno a cosas sencillas, celebrar misa, escuchar las confesiones de los feligreses y orar en silencio. Pero en 2001 todo cambió. Tuve una experiencia cercana a la muerte, una que involucró a las Torres Gemelas. Estaban erguidos y orgullosos en medio de una ciudad bulliciosa donde multitudes de personas se movían como pequeñas hormigas. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, resonó una aterradora explosión. Un avión, como una enorme lanza de hierro, se disparó directamente hacia la primera torre. Las llamas estallaron, de un rojo intenso, devorando vidrio y acero. Un espeso humo negro se elevó hacia el cielo, enroscándose como una serpiente gigante, bloqueando el azul de arriba. Escuché los gritos, gritos desgarradores de desesperación. Rostros llenos de horror aparecieron en las ventanas antes de que se resistieran y cayeran como pájaros rotos. La segunda torre corrió la misma suerte. Otro avión chocó y de nuevo las llamas estallaron más feroces, más violentas. Vi lluvia de escombros como una tormenta, columnas de humo negro como boca de lobo que se elevaban como si fueran a tragarse al mundo entero. En esa visión sentí el dolor, la pérdida y un miedo tan profundo que no podía expresarlo con palabras. Cuando desperté, traté de convencer a quienes me rodeaban de lo que había visto. Le conté la visión en detalle. Pero cuanto más hablaba, más dudas veía crecer en sus ojos. Incluso yo comencé a cuestionarme. ¿Realmente lo vi? ¿Había imaginado todo?
Al carecer de fe, opté por permanecer en silencio. Enterré esa visión en lo más profundo de mí y me dije que tal vez tenían razón, que simplemente estaba abrumada. Entonces ocurrió la tragedia, tal como la había visto. El 11 de septiembre de 2001 se derrumbaron las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York. Me senté frente al viejo televisor de la parroquia, mirando esas imágenes inquietantemente familiares. Llamas rugientes, humo espeso, gente desesperada saltando por las ventanas. Todo era exactamente como lo había visto, cada detalle, cada momento. Mi corazón se sintió aplastado. Los arrepentimientos surgieron dentro de mí, pesando pesadamente en mi pecho. Me habían advertido, pero me faltaba el coraje para hablar. No tenía la fuerza para hacer que la gente escuchara. Si tan solo hubiera sido más decidido. Si no hubiera dejado que la duda me invadiera, ¿podría haber cambiado algo? ¿Podría haber salvado a alguien? Después de la tragedia, vinieron a buscarme emisoras de radio y televisión, e incluso algunos funcionarios del Vaticano. Alguien había filtrado la historia de mi visión, tal vez a partir de una grabación que había hecho el padre Mateo. Querían que hablara, que apareciera en televisión para explicar, pero los negué a todos. No podía soportar sus miradas curiosas. No podía soportar la culpa que corroía mi alma. Regresé a la pequeña parroquia al pie de la montaña donde había vivido toda mi vida y hice un voto. Si Dios volviera a hablarme, no dejaría que el miedo o la duda me silenciaran. Esta vez proclamaría lo que vi, sin importar el costo. Sin embargo, en el fondo, todavía llevo el dolor. Cada vez que cierro los ojos, sigo viendo el humo negro y rizado. Todavía escucho los gritos de las personas que no pude salvar. Y me pregunto, ¿Dios me perdonará mi debilidad? Luego volvió a suceder, 24 años después. Era de noche. Me había quedado en la iglesia después de una misa ordinaria entre semana. La elección de un nuevo papa había tenido lugar apenas unas horas antes. Lo llamaron León XIV. Había sido elegido después de un tenso cónclave, pero los medios de comunicación mundiales lo recibieron calurosamente. Un papa refinado y moderno, que domina muchos idiomas, incluso el lenguaje de Internet, con una sonrisa serena que cautivó a los jóvenes y palabras que evitaron divisiones. Y sin embargo, en el momento en que vi su rostro aparecer en el balcón, algo dentro de mí se rompió. Ni una sola palabra de lo que dijo llegó a mi corazón. Se alejaron como hojas llevadas por el viento. Regresé al santuario y me arrodillé ante el tabernáculo. No estaba allí para juzgarlo, sino para preguntarle al Señor si era yo el que se había extraviado. Oré durante tanto tiempo que el tiempo pareció detenerse. Cuando finalmente me levanté, me temblaban las piernas. De repente, mi corazón perdió un latido como si un martillo golpeara mi pecho. El dolor se extendió rápidamente, agudo como una espada. No tuve tiempo de pedir ayuda, ni de alcanzar el banco. La oscuridad cayó a mi alrededor. Pero no morí. Dejé mi cuerpo tal como lo hice en 2001. Esta vez, sin embargo, todo parecía diferente. Fue más profundo, más aterrador. Floté en un reino sin fronteras. Una luz fría me rodeó como metal líquido. Reflejaba todo pero no ofrecía calidez. Una presencia me estaba observando. No era Dios, sino algo más que esperaba en silencio. Los latidos de mi corazón, o algo así, latían lentamente, haciendo eco en la inmensidad. Una voz susurró, mira y no temas. Cerré los ojos, pero la visión ya había comenzado. Me estaban arrastrando a un mundo que no era de esta tierra, un lugar donde la verdad y el engaño estaban a punto de encontrarse cara a cara. El gran salón apareció ante mí, vasto como un palacio sin fin, como si estuviera forjado con oro fundido y mármol reluciente. El techo se extendía hasta el cielo, sostenido por pilares retorcidos como serpientes doradas, irradiando una luz cegadora pero fría, no el calor del cielo,
sino un resplandor parecido al de una fundición de metal. En el centro flotaba un majestuoso trono sobre un suelo de piedra negra, intrincadamente tallado, aunque cada detalle provocaba un escalofrío en mi alma, como si contuviera un secreto que nunca debería ser tocado. En el trono estaba sentado el Papa León, sereno y tranquilo, con las manos apoyadas suavemente en los brazos. Sin embargo, su mirada era penetrante y fría, no como la de Pedro o León el Grande, a quienes yo había estudiado teología. Era joven, demasiado joven, rodeado por un aura metálica como esculpida en hielo y fuego. Su rostro cambiaba constantemente. En un momento era Robert Francis Post, al siguiente un extraño, como si su verdadera identidad estuviera oculta detrás de una máscara invisible. Empezó a hablar. Su voz era profunda, suave y resonó por todo el pasillo. Palabras sobre paz, hermandad y un mundo sin división llenaron el aire. Pero cada palabra tenía un regusto ahumado, como incienso ardiendo durante demasiado tiempo, dejando una sensación sofocante. A su alrededor, había cardenales con rostros sonrosados que reconocí de las asambleas del Vaticano, pero que ahora parecían descoloridos como fantasmas a la deriva. Algunos lloraron, pero no hubo lágrimas, solo brillantes gotas de luz que cayeron y se desvanecieron. Algunos aplaudieron, pero no se oyó ningún sonido, solo movimientos huecos, como una obra de teatro bien ensayada. Quería acercarme para ver más claramente, pero mis piernas no se movían, como si estuvieran pegadas a la fría piedra debajo de mí. Entonces una voz resonó detrás de mí, aguda como un cristal roto, rompiendo el silencio. Este no es el trono de mi padre. Mi alma latía con fuerza, aunque sabía que ya no estaba en mi cuerpo. La voz no contenía ira, pero su poder sacudió todo el espacio. El gran salón tembló como si el suelo mismo estuviera gritando. El trono se quebró, esparciendo fragmentos de oro brillante como lluvia, convirtiéndose en polvo antes de tocar el suelo. Poplio se levantó del trono, pero sus pies no tocaban el suelo. Él flotaba, sus ojos fijos en mí, no con ira, no con amenaza, sino con una lástima tan escalofriante que atravesó mi ser. No fue la compasión del cielo. Era la lástima reservada para quienes aún se aferraban a la verdad, como si yo fuera una lamentable reliquia del pasado, anticuada y rota a sus ojos. Quise gritar para preguntarle quién era, pero mi voz fue tragada por el espacio a mi alrededor. El gran salón empezó a oscurecerse. La luz metálica se desvaneció como si fuera atraída hacia un agujero negro sin fin. Las columnas de serpientes doradas se retorcieron y doblaron, retorciéndose como si se derritieran. Los cardenales desaparecieron, dejando tras de sí estelas de humo negro flotante. Solo quedó el Papa León, suspendido allí con una sonrisa serena y ojos fríos como el hielo. Sentí una fuerza que me empujaba no por los pies, sino por un poder invisible que me arrastraba hacia lo más profundo de la oscuridad. El espacio a mi alrededor comenzó a hacerse añicos y entonces supe que el verdadero viaje apenas comenzaba. Pero antes de que el salón desapareciera por completo, escuché un susurro no de la voz de antes, sino de mi propio corazón. Mira y no tengas miedo. Cerré los ojos, pero no pude evitar que la visión continuara. La oscuridad se cerró, pero no estaba vacía. Estaba vivo, como una entidad respirante observándome. Sentí la presencia de algo vasto, no Dios, sino una fuerza que esperaba, tejiendo una red invisible a mi alrededor. Mi corazón anhelaba regresar, huir de regreso a la pequeña iglesia al pie de la montaña. Pero sabía que el Señor me había puesto en este camino, no para juzgar, sino para dar testimonio. Cuando la oscuridad se disolvió, ya no estaba en el gran salón. Se abrió un nuevo espacio, más frío, más nítido, como si hubiera entrado en el corazón de una máquina enorme. El hedor a metal chamuscado llenó mi nariz y escuché un latido constante, como el latido del corazón de algo no humano. Me quedé allí no como un viejo sacerdote, sino como un vagabundo arrojado al centro mismo del engaño. Sabía que lo que me esperaba pondría a prueba cada fragmento de fe que alguna vez había conocido. Y tenía que estar preparado.
Este nuevo espacio no era tan majestuoso como el salón anterior. Cada pared estaba cubierta de luz metálica, que no ofrecía calidez, solo reflejaba imágenes distorsionadas de mí mismo. Vi extraños símbolos tallados en la piedra, ojos entrelazados con coronas, palomas dobladas bajo algún peso invisible y cruces invertidas hábilmente escondidas dentro de los patrones. En el centro estaba el Papa León, vestido con una túnica blanca adornada con oro, pero sus prendas no parecían telas tejidas. En cambio, parecían haber sido moldeados en una segunda piel, aferrándose a su cuerpo como una armadura. Habló con una voz en capas, como si un sonido descansara sobre un tono más profundo que resonara desde el fondo de un pozo. Ha llegado el momento de una nueva alianza. Las religiones deben mezclarse en el corazón de la humanidad. La unidad es más importante que la verdad. El lenguaje del amor supera la ley. Cada frase fue seguida por un golpe sordo, como un martillo golpeando una losa de piedra, haciendo temblar el espacio. A su alrededor, los cardenales formaban filas y aplaudían. Sin embargo, sus manos nunca se tocaron, un gesto artificial tan mecánico como una rutina programada. Sus rostros cambiaban constantemente. Algunos perdieron su forma y se convirtieron en humo negro. Otros estaban congelados en sonrisas desalmadas. El rostro de Poplio permaneció inalterado y sereno, pero sus ojos eran tan fríos como un cristal empapado en hielo, completamente desprovistos de emoción. Sentí que el suelo me empujaba hacia adelante en contra de mi voluntad. Cuanto más me acercaba, más olí un hedor enfermizo, dulce y nauseabundo. Como incienso ardiendo junto a carne cruda. Detrás del trono, escondida entre los pliegues de la pared, emergió una figura oscura. Permaneció inmóvil con las alas plegadas y un cetro roto en la mano. Sus ojos eran rendijas de fuego, exhalando lentamente con cada palabra que decía Poplio, como si alimentara vida y poder en su discurso. Me di cuenta de que esto no era posesión. Esto fue cooperación. Un ángel apareció a mi lado. Su rostro estaba torcido por el dolor. Llevaba un bastón roto y vestía una bata sucia. Susurró, con voz temblorosa, pero aguda. El engaño no proviene del odio, sino de la belleza disfrazada. El que ama a la multitud olvida el rostro del que fue crucificado. El altar se ha convertido en un escenario. Esas palabras atravesaron mi mente como una espada. Entonces comprendí que el Papa León no era un hombre malvado. Creyó en lo que dijo. Era sincero en su llamado a la unidad, pero se dejaba guiar por una fuerza que no provenía de Dios. Fue elegido, pero no por el cielo. Quería gritar para preguntarle por qué, pero el espacio a mi alrededor se tragó mi voz. El gran salón tembló. La luz metálica comenzó a desvanecerse y las paredes comenzaron a derretirse como cera bajo el fuego. Los símbolos distorsionados en las paredes se retorcieron como si estuvieran vivos, extendiéndose para aferrarse a mí. Podía sentir la presencia de la entidad oscura detrás del trono. No vino a golpear, sino a observar, como si ya supiera que no podía cambiar nada. Ese latido sordo y pesado resonó por última vez y fui arrastrado, no por mis pies, sino por una fuerza invisible, arrastrándome más profundamente hacia el corazón mismo del engaño. Cuando el espacio finalmente se estabilizó, me encontré de pie sobre un suelo de piedra fría. A mi alrededor se alzaban imponentes pilares, aunque la luz metálica había desaparecido. En su lugar brillaba una corriente de luz plateada, como un río que fluye a través de una ciudad que no pertenece a este mundo. El hedor a metal quemado aún persistía, pero ahora estaba mezclado con algo más, el aroma del poder y la ambición. Entonces supe que lo que estaba a punto de ver no sería una mera visión de la religión. Sería parte de un plan mayor, algo más profundo tejido por las manos de los hombres. Mi corazón se sentía pesado, pero no había vuelta atrás. Dios me había puesto en este camino y tenía que seguir caminando. Fui arrastrado como una hoja que flota sin rumbo en un río.
El espacio a mi alrededor tembló como si el cielo y la tierra exhalaran una fuerza invisible que me arrastraba al centro de un mundo que no pertenecía a Tean. Ante mis ojos, surgió una ciudad, reluciente como si estuviera forjada en vidrio y acero, fría e impecable. Se parecía a Washington, D.C., el que había visto en fotografías, pero más grande, más frío, con rascacielos alzándose, reflejando una luz plateada como espadas colosales. Un arroyo plateado atravesaba el corazón de la ciudad, su superficie brillaba como un espejo y reflejaba las orgullosas banderas estadounidenses ondeando en lo alto de las torres. Pero la luz no contenía calidez. Era artificial, aparentemente diseñado para ocultar la verdad. En la orilla del río estaba el Papa León, con una postura serena y una sonrisa perfecta, como refinada a través de miles de ensayos. Su túnica blanca brillaba bajo el brillo plateado, pero sus ojos eran helados como joyas empapadas de escarcha. A su lado había hombres vestidos con trajes negros, con rostros muy definidos y miradas penetrantes como depredadores a la caza. Llevaban emblemas del águila real en el pecho, símbolos inconfundibles de poder. Me di cuenta de que no eran creyentes. No eran buscadores de Dios. Eran líderes, políticos, magnates, quienes llevaban las riendas del poder global. Los que dieron forma al destino de la humanidad desde salas de reuniones secretas. Ante ellos había un grueso tratado, cuidadosamente colocado sobre la mesa, con su cubierta de cuero grabada con letras doradas. Alianza Religiosa Global. El Papa León tomó un bolígrafo y firmó el documento con elegantes y fluidos trazos. La multitud que lo rodeaba, gente cuyo origen no pude rastrear, aplaudió. Pero los aplausos fueron secos y huecos, como piedras que chocan entre sí, desprovistos de cualquier alegría genuina. Me acerqué y un hedor a metal quemado golpeó mi nariz, pesado y agudo, como el olor de cables sobrecargados. Ese olor estaba mezclado con algo dulce pero nauseabundo, como incienso ardiendo junto a carne cruda. Miré los símbolos en la mesa. La cruz entrelazada con el águila americana. El dólar estadounidense encerrado en una cadena de rosarios como si la fe se hubiera fusionado con el poder, convertido en una herramienta para la ambición humana. Detrás de ellos apareció una enorme pantalla que proyectaba imágenes del Papa León abrazando a otros líderes religiosos, un monje budista, un clérigo musulmán y un rabino judío en perfectos apretones de manos. Pero detrás de ellos, los números y los gráficos financieros parpadeaban como cables invisibles que manipulaban toda la actuación. Una voz resonó no desde ninguna dirección, sino como desde el espacio mismo. El poder humano está superando a la palabra de Dios. Intenté acercarme, queriendo ver más claramente, pero sentía los pies pegados al frío suelo de piedra. El documento que está sobre la mesa no es simplemente un tratado religioso. Era un modelo de control escrito en el lenguaje del poder y la ambición. Vi palabras clave parpadeando en pequeñas pantallas circundantes: OTAN, G7, IA, energía limpia, blockchain, cebo, banco central, monedas digitales. Cada palabra era una pieza de un rompecabezas en una imagen más grande. Un nuevo orden mundial liderado por Estados Unidos. El Papa León, cuyo nombre de nacimiento era Robert Francis Post, no fue simplemente un pastor espiritual. Era un peón elegido no por Dios, sino por aquellos detrás del telón, aquellos que habían convertido la fe en una herramienta política y la oración en un lema al servicio de sus propios intereses. El espacio tembló como si el latido de este motor de energía lo atravesara todo. Los rascacielos circundantes temblaron y el vidrio y el acero emitieron un sonido chirriante como el grito de un mundo siendo estrangulado. Vi aparecer más pantallas por toda la ciudad, mostrando imágenes de iglesias demolidas, altares reemplazados por proyectores holográficos y sacerdotes predicando sobre la unidad en lugar del Evangelio. Una voz fría se elevó entre la multitud, aunque era imposible saber quién había hablado. Necesitamos una fe nueva, una fe adaptada a los tiempos. La vieja religión está obsoleta. Esas palabras se clavaron en mi corazón como una espada. Entonces me di cuenta de que Estados Unidos no buscaba simplemente el control de la economía o el poder militar.
Quería remodelar el alma del mundo, convertir la fe en un producto, una experiencia descargable a través de una aplicación, una herramienta para reforzar su autoridad. Miré hacia arriba y vi banderas estadounidenses no solo ondeando en lo alto de las torres, sino también grabadas en las paredes de vidrio y tejidas en las lujosas alfombras que bordeaban la orilla del río. En un rincón oscuro, vi a un grupo de hombres vestidos de negro que celebraban una reunión privada en un rascacielos. El resplandor de una pantalla que ilumina sus rostros. No tomé el dispositivo. Simplemente miré al hombre, sintiendo el vacío en su mirada, la forma en que empujó con entusiasmo el dispositivo en mis manos. Sus palabras parecieron ensayadas, casi robóticas. Solo úsalo y encontrarás la paz. Verás la verdad. Pero no había paz en sus ojos ni verdad en su voz. Solo un eco de la ilusión en la que estaba atrapado. Podía ver cómo todo a mi alrededor, el mercado, los dispositivos brillantes, los falsos profetas, era un espejismo, una distracción de la luz verdadera. Sabía que en el fondo estas personas buscaban algo real, algo que pudiera llenar el vacío interior, pero habían sido engañados. Me alejé, con los pies pesados en la arena, el peso del mundo presionándome. Mientras caminaba por el mercado, noté los rostros de la multitud, muchos de ellos entumecidos, caminando en fila, siguiendo las luces brillantes, las promesas de una salvación fácil. Podía escuchar sus murmullos, sus deseos de algo más, pero sus corazones estaban ciegos a la verdad. Entonces escuché una voz. Suave, pero inconfundible. Ven, sígueme. Me volví y vi a una mujer parada junto a una pequeña tienda de campaña, su rostro no brillaba con luz artificial, sino lleno de un resplandor interior. Iba vestida con sencillez, con un rosario en las manos, la mirada clara y firme. No había ninguna ilusión en ella. No hubo brillo, ni promesas del cielo a través de la tecnología. No ofreció ningún dispositivo ni una solución rápida. Ella simplemente ofreció la verdad. Me acerqué a ella y ella sonrió gentilmente. El mundo está perdido en el ruido, en la búsqueda de respuestas rápidas. Pero la paz, la verdadera paz, no proviene de la tecnología ni de falsas promesas. Viene de la entrega, de la conexión con el amor de Dios. Extendió la mano y la tocó, y en ese contacto sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, una chispa de vida, un rayo de esperanza. Verás, dijo, el mundo está lleno de ruido, pero la verdad no está lejos. Siempre está aquí, en los momentos de tranquilidad, en el corazón que busca y en el alma que reza. Me quedé allí, sintiendo el peso de todo lo que se me había mostrado, las ciudades, las religiones falsas, las promesas vacías. Y en ese momento lo entendí. El mundo estaba al borde del colapso, dividido entre los falsos ídolos y la verdad. La batalla fue espiritual y yo tenía un papel que desempeñar en ella. La mujer volvió a sonreír y cuando me di vuelta para irme, me susurró, sigue adelante. Sigue caminando en la luz. Asentí, y mientras me alejaba del mercado, supe lo que tenía que hacer. El camino a seguir no estaba claro, pero ya no me sentía perdido. Había visto el verdadero rostro de la fe, no en los artefactos resplandecientes ni en las grandes iglesias del hombre, sino en los corazones tranquilos que buscaban la verdad real, en el simple acto de la oración, en obediencia a Dios. El camino que tenía por delante era difícil, pero no volvería atrás. Puede que el mercado estuviera lleno de distracciones, pero yo conocía el camino. No fue a través de las luces ni de las pantallas ni de las promesas vacías. Fue a través de la fe, a través de la oración, a través de la obediencia silenciosa que movió el cielo. Y caminaría por ese camino, sin importar lo difícil que fuera, sin importar cuánto tiempo, porque había visto la verdad. El mundo intentaría arrastrarme a sus mentiras, pero ahora sabía lo que era real. Y le diría al mundo la verdad, un corazón a la vez. ¿Sentirás la unidad que trae el Papa León?, me llamó la voz. Sacudí la cabeza, pero él ya se había dado la vuelta, mezclándose con la multitud que cantaba al unísono, la unidad lo es todo.
La luz está dentro de nosotros. Me adentré más en el mercado y el aire se volvió sofocante, mezclado con el olor a plástico quemado y sudor. Las tiendas exhibían productos extraños, aplicaciones automáticas de oración, auriculares de inspiración divina, incluso cabinas de realidad virtual que prometían probar el cielo en 60 segundos. Una gran carpa cubierta con una pancarta que representaba la sonrisa perfecta del Papa León vendía collares brillantes anunciados como la marca de conexión. Vi cientos de personas haciendo fila, dispuestas a pagar cualquier precio para recibir ese collar. Pero una vez que se lo pusieron, inclinaron la cabeza como si estuvieran controlados por una fuerza invisible. Una joven con el pelo recogido alto me miró con confusión en los ojos y susurró: «Renuncié a la Biblia por esto, pero todavía no siento nada». Ella se giró y vi que el collar en su pecho parpadeaba levemente como si estuviera a punto de apagarse. Entonces, entre la multitud, apareció un rostro familiar que hizo que mi corazón se apretara. Era Mark, mi amigo de juventud, que había estudiado teología conmigo en el seminario. Estaba allí de pie, con una capa rota, el rostro demacrado y los ojos vacíos, como si la vida lo hubiera abandonado. «Lorenzo», susurró, su voz débil, resonando como si viniera de un lugar lejano. «Elegí la luz del Papa León. Fue fácil. Fue hermoso, como un sueño. Pero ahora estoy perdido. Este desierto no tiene salida». Señaló su pecho donde un símbolo tecnológico parpadeante brillaba débilmente como una vela a punto de apagarse. «Oren por mí», dijo. Y antes de que pudiera extender la mano para tomar su mano, su cuerpo se disolvió en la arena como si el desierto se lo hubiera tragado. Me dolía el corazón como si lo hubiera atravesado una espada invisible. Quise pronunciar su nombre para atraerlo hacia atrás, pero solo el viento respondió, llevando consigo los gemidos de miles de otras almas. Seguí caminando y el mercado se volvió más caótico. Los vendedores gritaban, luchando por llamar la atención, mientras la multitud se empujaba y pisoteaba para comprar promesas vacías. Una mujer de mediana edad que sostenía un teléfono repitió las palabras del Papa León: «La unidad lo es todo. No necesitamos leyes, solo amor». Pero cuando la luz de su teléfono se apagó, se quedó inmóvil, gritando en silencio como si su alma hubiera sido atraída hacia la oscuridad. Vi a miles más deambulando por las tiendas, buscando la salvación, pero solo encontrando ilusiones. Algunos se aferraban a sus dispositivos como si fueran salvavidas, pero sus rostros estaban distorsionados, como si estuvieran aprisionados por la libertad en la que creían. En medio del caos apareció una luz verdadera, pequeña pero desgastada, como una llama que nunca podría apagarse. Flotó delante de mí, guiándome a través del mercado, más allá de los gritos y las luces artificiales. Lo seguí y la arena bajo mis pies se enfrió, como si la luz llevara vida en su interior. A mi alrededor, vi otras almas perdidas, decenas de miles, tambaleándose por la arena, agarrando restos de su fe. Uno sostenía un libro medio quemado, otro una cruz rota y otro un rosario roto. No pudieron ver la verdadera luz. Estaban demasiado ocupados persiguiendo las bombillas relucientes del mercado. Un anciano de cabello blanco como la nieve me tocó el hombro y dijo: «Vendí mi alma por la luz del Papa León. Ahora solo soy arena». Se desvaneció y me di cuenta de que este desierto no era solo un lugar. Era una condición del alma. Era el estado de quienes abandonaron la verdad para perseguir la belleza fácil. La verdadera luz me llevó a un pequeño oasis donde la arena dio paso a la hierba seca y una solitaria cruz de madera se alzaba torcida pero firme. Me arrodillé y el espacio quedó en silencio como si el tiempo se hubiera detenido. Una voz habló, no desde el desierto, no desde el viento, sino desde lo más profundo de mi corazón. Ellos me han olvidado, pero yo no los he olvidado. Sabía que era Jesús. Su voz no estaba enojada. Llevaba una profunda tristeza, como la de un padre que ve a sus hijos descarriarse. Incliné la cabeza y las lágrimas cayeron no por miedo,
sino porque sentí su amor incluso aquí en este desierto. El desierto tembló y la arena se elevó como olas del océano. Me dejé llevar, no por mis pies, sino por una fuerza invisible. El mercado desapareció, pero la imagen de Mark, los ojos hundidos de la multitud y la cruz de madera permanecieron grabadas en mi mente. Entendí que esta visión era una advertencia. El engaño no solo habitaba en los tronos o en el poder. Vivía en el encanto de la comodidad, en las brillantes promesas por las que la gente estaba dispuesta a negociar sus almas para obtenerlas. Un nuevo espacio se abrió ante mí y sentí que en algún lugar de la oscuridad, los fieles todavía luchaban por su fe, esperando que yo fuera testigo de lo que viene después. La cruz de madera en el oasis permaneció grabada en mi mente mientras el espacio del desierto se hacía añicos, como vidrio golpeado por una fuerza invisible. Un viento helado se arremolinaba a mi alrededor, llevando una melodía lejana, no un himno del cielo, sino una melodía vaga, como compuesta por almas que no sabían a dónde iban. Me encontré parado en un vasto plano que se extendía sin fin. El suelo estaba cubierto de un polvo plateado brillante que reflejaba un cielo gris sin sol. Frente a mí, miles de personas vestidas de blanco se movían lenta y silenciosamente como un río vivo que fluye hacia un destino invisible. No dijeron palabras, no intercambiaron miradas, pero parecían conectados por un solo pensamiento, como si una voz invisible los guiara. En el pecho de cada persona había un símbolo de sol dorado con una espiral en el centro, parpadeando débilmente como el latido de una máquina. Intenté acercarme, esperando entender quiénes eran, pero ninguno me miró. Sus ojos estaban fijos al frente como si estuvieran fascinados por una promesa silenciosa. Extendí la mano para tocar el hombro de una mujer joven, pero mi mano la atravesó como si fuera un fantasma en su mundo. La procesión continuó y me di cuenta de que el camino que había por delante se dividía en 3 ramas, cada una de las cuales conducía a una enorme entrada, que se elevaba sobre las sencillas puertas que determinarían el destino de cada uno. La primera puerta estaba hecha de cristal y metal, brillando como una piedra preciosa bajo la luz plateada de la llanura. Profundamente grabadas en él estaban las palabras, la puerta de la nueva hermandad. La luz del cristal irradiaba calidez y bienvenida, como prometiendo un mundo sin división. La segunda puerta, hecha de piedra negra pulida, era fría e inflexible. En su superficie estaban grabadas palabras en docenas de idiomas, pero la más destacada era la frase, la puerta de la evolución espiritual. Emitió un brillo púrpura pálido, empujando la mente hacia misterios inalcanzables. La tercera puerta era pequeña y torcida, escondida entre afilados arbustos espinosos. Las letras descoloridas sobre madera podrida decían, el camino de la sangre y el silencio. No había luz, ninguna invitación, solo un silencio tan profundo que me hizo temblar el alma. La mayor parte de la procesión eligió las 2 primeras puertas. Sacerdotes, obispos, laicos y monjas sonreían como si estuvieran seguros de que estaban entrando en su recompensa eterna. Al pasar por la puerta de cristal, una figura flotante sin rostro marcó sus frentes con un sello transparente, visible solo bajo la luz plateada. Luego se desvaneció en su piel como si nunca hubiera existido. Un sacerdote vestido de blanco con adornos dorados y con el símbolo del sol en el pecho se dirigió a la multitud. Ahora estamos unidos. La conciencia colectiva supera la cruz. El amor no necesita ley. La multitud repitió sus palabras, con voces firmes como si estuvieran programadas. Aquellos que atravesaron la puerta de piedra negra también recibieron la misma marca, pero susurraron sobre el despertar y en una luz como si hubieran trascendido todos los límites de la fe tradicional. Miré la procesión y mi corazón se entristeció. No fueron obligados. No fueron amenazados. Eligieron este camino creyendo que era libertad, creyendo que era luz. Pero la marca en sus frentes no trajo la paz. Parecía una cadena invisible que los unía a una voluntad que no era la de Dios. Me volví hacia la tercera puerta, pequeña, olvidada. Las espinas circundantes eran afiladas y me arañaban las manos mientras intentaba acercarme.
La sangre fluyó, pero no me detuve. Quería saber a dónde conduciría esta puerta. Entonces apareció Jesús, no como en Selenio, silencioso y triste. Estaba de pie entre las espinas, con su túnica blanca cubierta de polvo y sus pies descalzos sangrando. Su voz era aguda como una espada cortando el aire. Esa marca no es del cielo. Es la marca del hombre, nacida del compromiso, no del amor. Quienes la eligen me han olvidado, pero todavía los llamo. Caminó entre las espinas, cada paso dejaba un rastro de luz en el suelo, como pequeñas llamas que nunca podrían extinguirse. Lo seguí, y detrás de él solo aparecieron unas pocas almas, heridas, sucias, sangrando, agarrando viejas cruces de madera y Biblias rotas. Ninguno de ellos llevaba la marca, pero sus ojos brillaban intensamente, reflejando la luz misma del Señor. Se detuvo ante la puerta de madera, se volvió hacia mí y dijo, «Esta es mi novia. No tiene poder, ni voz, ni trono, pero es fiel. No conoce el título de papa, pero sabe mi nombre». Sus palabras traspasaron mi corazón, no para herirme, sino para despertarme. Vi la verdadera iglesia no en grandes plazas o majestuosas catedrales, sino en sótanos húmedos, bosques profundos y hogares humildes. Oraron en la oscuridad, cantaron himnos en medio de disparos y abrazaron la cruz incluso cuando les sangraban las manos. El mundo no los conoció, pero Dios los vio y los llamó sal de la tierra. Me arrodillé y las lágrimas cayeron, no por miedo, sino porque sentí su amor por estas almas. El avión tembló y la imagen de la multitud se desvaneció, dejándome con la puerta de madera y Jesús. No dijo nada más, pero sus ojos me instaron a seguir adelante. Entonces supe que esta visión era una advertencia. El camino de la verdad no es fácil, no es brillante, pero es el único camino que conduce a él. El avión desapareció y sentí que un nuevo reino se abría ante mí. Un lugar donde sería testigo de lo que Dios quería que viera. Batallas, sacrificios y una verdad que no se puede extinguir. De repente, la puerta del sótano se abrió de golpe y la oscuridad entró a raudales, trayendo el frío olor a metal y pólvora. Un grupo de hombres vestidos de negro irrumpió, cada uno con un emblema de un sol dorado en el pecho, el mismo símbolo que había visto en el avión. No eran soldados comunes y corrientes. Eran ejecutores de la Orden del Papa León, sus rostros fríos e inexpresivos, entrenados para extinguir todo rastro de esperanza. El que los guiaba era un hombre alto con ojos blancos y vacíos. Señaló la cruz en las manos de María. «Dámelo», ordenó, su voz aguda como una espada. «Has sido advertido. Rechazar la marca es una traición a la unidad». Los creyentes se levantaron formando un círculo alrededor de María, pero ninguno sacó armas. Solo oraron, sus voces firmes como el himno final antes de una tormenta. Mary dio un paso adelante y se colocó frente a la mesa de madera. Levantó la cruz en alto. «Esta es la señal de Cristo, no la tuya», gritó. Esta narrativa explora temas profundos de poder, fe, engaño y la lucha entre la luz y la oscuridad. Lleva al lector a través de un viaje que entrelaza los ámbitos espiritual y mundano, poniendo en marcado contraste la idea de la fe como una fuerza transformadora e incontrolable versus la manipulación de la creencia para beneficio político y personal. El descenso desde el sótano, donde la muerte de María marca el nacimiento de un nuevo tipo de fe, una que no puede extinguirse, a la fría y mecanizada sala de conferencias del poder mundano, refleja un marcado contraste entre la verdad divina y la corrupción humana. La llama invisible que comenzó con el sacrificio de María, que simboliza el poder puro e inquebrantable de la fe, continúa ardiendo incluso cuando los sistemas de poder, representados por aquellos con trajes negros, intentan reemplazar la verdad de Dios con un nuevo orden mundial moldeado por la tecnología y el control. El Papa León, un hombre elegido no por Dios sino por las fuerzas invisibles de la ambición humana, se convierte en el títere de este nuevo sistema. La revelación de estas fuerzas, ligadas al poder económico y político, resalta la tensión entre la preservación del alma y la manipulación de las creencias humanas.
El ambiente frío y preciso de la sala de conferencias, marcado por frías luces de neón y tecnología deshumanizante, contrasta marcadamente con la calidez y pureza del sótano, donde la fe y la esperanza crecen a pesar de la persecución física. El descenso a un reino aún más oscuro, representado por la sala del trono negra y sus figuras angelicales distorsionadas, subraya la corrupción máxima del poder del Papa León. Aquí, el Papa León se ha transformado en una figura vacía y hueca, despojada de compasión y ahora en un símbolo del fracaso de la humanidad a la hora de adherirse a las verdades divinas. El enfrentamiento entre los ángeles y el Papa León refleja el juicio final. El intento de la humanidad de sustituir las leyes de Dios por las suyas propias ha llevado a un enfrentamiento inevitable con la justicia pura e incorruptible. Esta escena, en la que el Papa León se revela como un mero títere en manos de un poder mayor y más oscuro, culmina con el surgimiento de una entidad que representa el control absoluto, la misma corrupción que ha invadido los niveles más altos del poder. La entidad, impecable y fría, sella el destino del Papa León con su toque, confirmando la completa toma de posesión de la otrora figura divina por las fuerzas de la manipulación, la ambición y la codicia. El contraste entre los fieles en el sótano y las figuras de poder en esta oscura y distópica sala del trono es un comentario conmovedor sobre el choque entre la fe genuina y los intentos humanos de controlar, manipular y remodelar la verdad para servir a sus propios fines. El poder de la entidad, que fluye hacia el Papa León, simboliza la profunda corrupción de lo que una vez fue santo, mientras que la fe inquebrantable de quienes sostienen la cruz en secreto muestra la luz de la verdad, que, aunque oculta, continúa ardiendo intensamente y desafiando la oscuridad. Esta historia resume la duradera batalla por el alma de la humanidad, entre la verdad y el engaño, entre el poder de la fe y el ansia de control. Las imágenes de la luz versus la oscuridad, de la verdad luchando contra la corrupción, permanecen eternas e instan al lector a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la creencia y el precio de abandonar uno por el otro. Sin embargo, su presencia pesaba sobre el espacio como la culminación de cada falsedad, cada tentación susurrada y cada engaño que había recorrido la historia humana desde el Edén. Anhelo gritar, exigir su nombre. Pero el aire me ahogó. Mi voz se disolvió, tragada por el vasto silencio. Los ángeles pasaron las páginas de sus libros y las visiones surgieron en el aire. Murales vivientes desplegándose a nuestro alrededor. Vi iglesias despojadas de santidad, reconstruidas como centros tecnológicos estériles. Los altares fueron desmantelados y reemplazados por pantallas holográficas luminosas. Los sacerdotes se encontraban ante multitudes ansiosas predicando no el arrepentimiento, sino la unidad y la tolerancia carentes de verdad. La Biblia misma había sido convertida en elegantes aplicaciones, su autoridad diluida y fragmentada en convenientes fragmentos de sonido. Otra visión surgió. El Papa León, vestido de negro, estaba de pie ante un mar de seguidores levantando en alto un disco solar dorado. Millones de voces se hicieron eco de él cantando, «Somos la luz». Pero detrás de ellos, invisibles, las sombras se arrastraban como tinta, consumiendo sus almas incluso mientras proclamaban su falsa iluminación. Vi a aquellos que habían permanecido fieles, el remanente subterráneo, que se había aferrado a la antigua verdad, ahora perseguidos, borrados, como si su misma fe amenazara la nueva maquinaria de control. Y entonces apareció Jesús. No vino sentado majestuosamente, ni vestido con armadura celestial, sino con ropas rotas. Sus manos tenían las cicatrices de la crucifixión y su rostro irradiaba un dolor más profundo que las palabras, aunque una autoridad inquebrantable todavía brillaba en su mirada. Miró primero al Papa León, luego a la entidad oscura a su lado, y habló con una voz clara y aguda como el filo de una espada. Él no es el anticristo, sino la voz que le prepara el camino. Los que lo siguen no me buscan a mí. Se buscan a sí mismos. Sus palabras recorrieron el salón como un viento feroz. El trono negro se estremeció. Las grietas se profundizaron. Los fragmentos se desmoronaron y se disolvieron en polvo antes de tocar el suelo. La entidad engañadora se volvió hacia Jesús,
pero no se atrevió a acercarse. En cambio, sonrió con una sonrisa hueca y muerta y lentamente se desvaneció en la oscuridad. Los ángeles alzaron sus voces, cantando al unísono, solo Cristo, el Rey eterno. Su himno se elevó como un maremoto. Una luz blanca surgió de sus libros, iluminando cada grieta en sombras del vasto salón. El trono negro todavía se alzaba, pero su dominio estaba roto. Se mantuvo como una reliquia hueca, despojada de poder. El Papa León inclinó la cabeza, no en señal de arrepentimiento, sino como quien acepta el veredicto ya emitido. Quería preguntarle a Jesús por qué había permitido tal aumento del engaño. Sin embargo, cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi la respuesta tácita. Brillaban con un dolor infinito y una esperanza inquebrantable. En sus profundidades, escuché la silenciosa carga, dan testimonio. El suelo tembló, el espacio se disolvió como la niebla que se desvanece al amanecer. Sin embargo, el himno del ángel persistió, resonando con una verdad eterna que la oscuridad no podía silenciar. Entonces supe que la visión no era solo un juicio sobre el Papa León, sino también sobre todos los que eligieron la sombra sobre la luz. El trono negro desapareció, pero las imágenes, los ángeles, el engañador, las palabras penetrantes de Cristo quedaron grabadas para siempre en mi alma. Más adelante comenzó a desplegarse un nuevo espacio, vasto e incierto. Un peso se asentó dentro de mí, no la desesperación, sino el propósito. Sabía que debía dar testimonio, sin importar cuán arduo fuera el camino por delante. El himno Solo Cristo resonó dentro de mí como una llama inextinguible mientras la sala oscura se disolvía, arrastrada por un fuerte viento del cielo. Una ráfaga abrasadora, cargada de olor a ceniza y el murmullo de una gran multitud, me llevó a una colina rocosa y escarpada. El suelo estaba agrietado y roto, rodeado de rocas grabadas con símbolos de tecnología, anillos de datos, el ojo de la IA y el sol dorado en espiral. En la cumbre, la bandera estadounidense ondeó no como símbolo de libertad, sino como estandarte de un imperio que buscaba dominar el alma. En el centro de la colina había una plataforma de piedra que brillaba bajo un cielo rojo sangre. Sobre él estaba el Papa León, vestido con túnicas blancas adornadas con oro. La luz a su alrededor brillaba como un foco, deslumbrante pero falsa. Ante él, una enorme multitud levantó emblemas dorados del sol y coreó, la unidad es luz. La religión es una. Levantó el decreto de la Alianza Religiosa Global y lo firmó con una pluma brillante. Cada golpe como una maldición. La multitud vitoreó, pero sus voces eran secas como metal chocando, desprovistas de verdadera alegría. Me acerqué. El olor a metal quemado y plástico derretido ardía en mi nariz. Pantallas holográficas flotantes mostraban al Papa Leo estrechando la mano de líderes religiosos, budistas, musulmanes, judíos, mientras detrás de ellos se alzaban los logotipos de las corporaciones estadounidenses. Wall Street, Silicon Valley. Los paneles de inteligencia artificial parpadearon, mostrando índices financieros, tendencias sociales y mapas de influencia global. Un hombre con traje negro y un emblema del águila real susurró, con él controlamos la fe y las finanzas. Sus palabras atravesaron mi corazón como una espada. Este decreto no fue unidad. Fue dominación, convirtiendo la fe en una herramienta del nuevo orden mundial gobernado desde Washington. Cuando se firmó el decreto, el espacio a nuestro alrededor tembló. Las pantallas mostraban imágenes de las principales ciudades, Nueva York, Londres, Tokio, donde los centros tecnológicos se alzaban ahora como nuevos templos. En Estados Unidos, la IA monitoreó la fe a través de una aplicación de unidad espiritual, pulseras inteligentes y gafas de realidad aumentada que rastreaban cada movimiento. Los algoritmos categorizaron a las personas, leales, escépticas, resistentes. Los resistentes, aquellos que rechazaron la tecnología y se aferraron a la Biblia, fueron aislados, despedidos de sus empleos y puestos en listas negras.
Las iglesias estadounidenses fueron demolidas y reemplazadas por centros de unidad espiritual bajo cúpulas de vidrio donde pantallas proyectaban al Papa León predicando una fe sin doctrina. Los sacerdotes fueron reemplazados por guías espirituales que llevaban dispositivos tecnológicos y enseñaban bajo una luz en lugar de las escrituras. Las escuelas descartaron la Biblia y enseñaron conciencia colectiva financiada directamente por Washington. Un niño sostuvo un teléfono y dijo, no necesitamos a Dios. Tenemos datos. Sus ojos estaban hundidos. Y fue como si le hubieran drenado el alma. Los organismos internacionales, la OTAN y el G7 obligaron a las naciones a firmar el decreto mediante promesas y amenazas de ayuda. En África y Asia, las iglesias fueron cerradas y reemplazadas por centros tecnológicos estadounidenses. Los líderes locales fueron sobornados o reemplazados. En una aldea africana se distribuyeron pulseras inteligentes bajo la etiqueta de paraíso digital, pero quienes se negaron desaparecieron en las sombras. En Europa, las iglesias se convirtieron en museos. Las cruces se convirtieron en artefactos, mientras que los centros tecnológicos crecieron gracias a los contratos estadounidenses. Estados Unidos implementó blockchain para vincular todas las transacciones globales. Cada persona tenía una identificación de Unity rastreada a través de un brazalete. Sin una identificación, no podían comprar, vender ni viajar. Los bancos estadounidenses controlaban el flujo de dinero y solo las naciones que cumplían el decreto tenían acceso al capital. En Silicon Valley, los ingenieros diseñaron IA para manipular el comportamiento. Uno dijo, no necesitamos a Dios. Solo necesitamos datos. Apareció un mapa de la mente humana que rige las creencias y el miedo de miles de millones de personas. En Nueva York, los eventos de Unity utilizaron la realidad virtual para simular el paraíso digital, pero los participantes se sintieron vacíos una vez que se quitaron las gafas. El decreto creó un sistema de control total. Las ciudades se enfriaron. Las calles estaban vacías, llenas solo del sonido de las máquinas. Las familias se fracturaron. Los niños denunciaron a sus padres por orar en secreto. Un padre fue arrestado por leer la Biblia. Su rostro empapado de lágrimas. Los creyentes se reunían en cuevas escondidas, pero los drones de inteligencia artificial estadounidenses los perseguían. Un sacerdote que sostenía una cruz recibió un disparo y su sangre empapó la tierra mientras nadie se atrevía a acercarse. Se prohibieron los símbolos religiosos y se sustituyeron por soles dorados en todos los edificios. Las multitudes corearon, no más división. No más sufrimiento. Sin embargo, el mundo había perdido el amor y la esperanza. Todo lo que quedaba era la sumisión. Aquellos que resistieron fueron encarcelados en campos de reeducación espiritual donde fueron obligados a ver programas generados por IA. Una joven susurró, vi el cielo, pero Dios no estaba allí. Su voz tembló al darse cuenta de que había sido engañada. Se desarrolló una visión oscura. Se controlaron los pensamientos. Se analizó el discurso. Los sueños fueron moldeados por inteligencia artificial. Los centros tecnológicos se habían convertido en templos. Y la gente se arrodilló ante la pantalla. El amor, la compasión y la verdad fueron reemplazados por eficiencia y conectividad. Apareció una ciudad futurista donde la gente se movía como máquinas. Ni risas, ni lágrimas, solo consignas repetidas. Un niño que sostenía un dispositivo dijo, no sé quién es Dios. Las palabras atravesaron mi corazón como una espada. El mundo había perdido su fe y su humanidad. El cielo se abrió. Estalló una tormenta de fuego purificador, radiante, puro. La multitud entró en pánico y sus vítores se convirtieron en gritos. Pero el Papa León se mantuvo firme y su sonrisa no cambió. La bandera estadounidense se redujo a cenizas, las pantallas holográficas se hicieron añicos. El emblema dorado del sol se derritió y el humo negro se elevó en volutas. El fuego no ardió.
Me llamó a dar testimonio de la verdad. Jesús apareció en medio de las ruinas, vestido con ropas rotas, con las manos marcadas por los clavos, con el rostro desgastado, pero lleno de amor. Me entregó un bastón de madera roto y dijo, tu debilidad es mi fuerza. Elijo lo roto como mis debilidades. Mis manos temblaron al sentir el peso de sus palabras, un llamado divino a actuar. Miró hacia arriba y la tormenta empezó a amainar. Surgió una luz blanca pura. Luego dijo, un pastor desconocido se levantará de las ruinas y guiará a la verdadera iglesia a través de las tinieblas con amor crucificado. Vi a un hombre sencillo con ropas andrajosas sosteniendo una cruz, de pie entre los fieles en una cueva. Sus ojos brillaron intensamente, reflejando la luz de Dios. La multitud no pudo verlo. Todavía se aferraban al decreto, pero yo sabía que la profecía se cumpliría. La colina rocosa tembló. El Papa León se apagó como una vela a punto de apagarse. Algunos cayeron de rodillas ante la luz blanca, reconociendo finalmente la verdad. Agarré con fuerza el bastón roto. Mi corazón pesado pero lleno de esperanza. La colina rocosa se disolvió. La visión terminó. Pero mi misión apenas comenzaba. El bastón roto que tenía en la mano todavía se sentía pesado, como si llevara el peso de la voz de Dios. Incluso cuando la colina rocosa se disolvió y dejó atrás un silencio hueco, una ráfaga helada me envolvió, llevando el olor a desinfectante y el pitido constante de las máquinas médicas. Abrí los ojos. La colina rocosa había desaparecido. La luz blanca y la tormenta de fuego habían desaparecido. En cambio, estaba acostado en una cama de hospital con un tubo de respiración en la garganta. Los latidos de mi corazón golpeaban mi pecho como si intentaran atravesar mis costillas. La luz blanca de las luces fluorescentes del techo era cegadora, pero no aportaba calor. Solo reveló las grietas en las paredes del hospital y el rostro ansioso de una joven enfermera. No tenía idea de cuánto tiempo había estado allí, pero los recuerdos de las visiones, las 3 ciudades, el desierto, el trono negro y la profecía, todavía ardían dentro de mí como un fuego que no moriría. Al día siguiente, después de que me quitaron el tubo de respiración y finalmente pude hablar, un cardenal entró en la habitación. Su túnica roja era brillante, pero sus ojos eran fríos como la piedra. Se sentó junto a la cama, con los dedos entrelazados, y habló con voz profunda, más como una orden que una petición. Lorenzo, lo que viste fue solo un sueño, no una realidad. Dile al mundo que fue el engaño de un sacerdote exhausto. Apoya al Papa León y estarás protegido. Lo miré y vi un pequeño emblema de sol dorado en su cuello, el mismo símbolo que había visto en todas las visiones. Me dolía el corazón, no por miedo, sino por darme cuenta de que incluso dentro de la iglesia, la oscuridad se había infiltrado. No puedo mentir, susurré con voz ronca. Apretó los labios, se levantó y se fue, dejando atrás el olor a colonia cara y una advertencia tácita. Permanezca en silencio o pague el precio. Antes incluso de recuperarme, llegó un periodista sin avisar con una cámara y una sonrisa demasiado perfecta. Ella preguntó sobre la visión, pero antes de que pudiera responder, transformó mis palabras en un titular sensacionalista y lo publicó en línea. El profeta sacerdote Varitas sobre Pope y Star. En cuestión de horas, mi rostro estaba en todas partes en la televisión, las redes sociales e incluso en vallas publicitarias digitales. Algunos me recordaron del año 2001, cuando hablé de las Torres Gemelas antes de que cayeran y me llamaron testigo profético. Pero ahora ya no me miraban con reverencia. Algunos me llamaban loco, otros me veían como una amenaza y otros querían convertirme en un símbolo de su movimiento. Escuché pasos en el pasillo del hospital, susurros de extraños y supe que me estaban persiguiendo. Rechacé todas las solicitudes de entrevistas o llamados para enfrentarme al Papa León, no porque tuviera miedo, sino porque entendí que mi misión no era convertirme en un rostro en una pantalla o un líder al que celebrar. Salí del hospital. Dejé la parroquia.
No dije adiós. Nadie me obligó. Elegí este camino porque la voz de Dios, la voz que me había conducido por el desierto, las llanuras y las colinas rocosas, todavía resonaba dentro de mí, da testimonio, no con gritos sino con silencio. Fui a una montaña remota donde no había escenarios ni cámaras, solo viento frío y el sonido de los pájaros entre piedras grises. Allí, en una pequeña capilla con un techo de madera podrida, me arrodillé ante un sencillo altar, sosteniendo una Biblia gastada, y oré. Escribo estas palabras no para ser escuchadas, no para ser recordadas, sino porque debo obedecer. Quizás los lea en una carta pasada de mano en mano o los escuche en un vídeo borroso en línea. Pero no quiero que sepas quién soy. No porque tenga miedo de que me encuentren, sino porque no soy nada. No soy un profeta. No soy un líder. No soy un héroe. Solo soy un sacerdote que ha visto demasiado, que ha estado en silencio durante demasiado tiempo y que ahora debe hablar, aunque solo sea una vez. La verdadera iglesia, como Jesús me mostró, no está en grandes plazas, ni sentada en tronos, sino escondida en corazones quebrantados y oraciones susurradas entre las ruinas. No lleva ningún título, no tiene un centro visible, pero está vivo y sobrevivirá a toda oscuridad. Les insto a que no me sigan, sino que regresen al Evangelio. Abre la Biblia, lee la palabra de Dios, no a través de aplicaciones o pantallas, sino con el corazón. Escucha la voz que no grita, sino que traspasa profundamente. El Papa León, como advirtió el Señor, no es el anticristo, ni un monstruo, sino la puerta ancha, una dulce sonrisa, una promesa fácil, que os pide que dejéis la cruz para abrazar al mundo. No juzgo su corazón, porque solo Dios lo sabe. Pero sí juzgo lo que representa. Una fe digitalizada, una verdad distorsionada, una iglesia convertida en instrumento de poder. La verdad no es un concepto. No es un eslogan. La verdad es una persona, Jesucristo crucificado, resucitado y Rey eterno. En esta montaña vivo con un trozo de pan, una sola vela y la conciencia de que el tiempo del compromiso ha pasado. Recibo cartas de extraños. Algunos preguntan sobre el futuro. Algunos quieren que lidere un movimiento. Otros me advierten que estoy en peligro. Pero no quiero nada más que silencio donde arraigue la palabra de Dios. Donde la fe no necesita aplausos. Sé que mi historia será tergiversada, convertida en un segmento de televisión y convertida en controversia en línea. No puedo detener eso. Solo oro para que entre miles de comentarios, un alma se arrodille, que en medio de todas las dudas, un corazón pregunte en voz baja, ¿estoy realmente siguiendo a Cristo o solo soy una imagen conveniente de Él? Tú, que estás leyendo esto, no me busques. No repitas mi nombre. Busca la verdad. Baja a las cuevas donde los santos todavía lloran por los pecados del mundo. Deja atrás los tronos. Apaga las luces del escenario y escucha. La verdadera iglesia no es donde se construye el poder, sino donde se quebrantan los corazones. No es moderno. No es deslumbrante, pero es eterno. Y si encuentras la verdad, síguela, aunque te cueste todo, aunque debas caminar solo. Porque con Cristo nunca estás solo. La carta del Padre Lorenzo sirve como un profundo recordatorio de que el amor a Dios se encuentra en el coraje de vivir por la verdad y la fe, incluso cuando el mundo está lleno de tentaciones. Este no es un ataque a nadie, sino una advertencia enviada para despertar, para llamar a cada persona a escuchar y confiar en Jesucristo, la luz verdadera que nos guía a través de las tinieblas. Si estás enfrentando las tentaciones de esta época, la tecnología, el poder o las promesas vacías de paz, recuerda que Dios siempre camina con corazones y almas sinceras que eligen el camino de la verdad. No persigas la luz falsa de este mundo. En cambio, ore con humildad y busque la paz que se encuentra solo en Cristo. Reciba esta historia con el corazón abierto y el espíritu firme. Es una invitación a guardar la fe y permanecer espiritualmente despiertos ante las pruebas venideras. Si esta historia te ha conmovido,
Compártela con otras personas a tu alrededor para que se difundan la esperanza y la advertencia. Y no dudes en dejar tu opinión en los comentarios. Si se siente inspirado por el Espíritu Santo, considere hacer clic en el botón de super agradecimiento, el icono del corazón debajo de este vídeo, y ofrecer un regalo. Ya sea pequeño o grande, cada acto generoso es recordado en el reino de Dios. Su apoyo nos ayuda a llevar luz, advertencia y fe a quienes están perdidos. Desde pueblos remotos hasta ciudades bulliciosas, Dios los bendiga.